Temporada 2024-2025. Durante meses el fútbol europeo siempre habló de lo mismo. Un equipo joven, vertical, agresivo y descarado estaba devolviendo algo que muchos creían perdido. La sensación de que el Barça volvía a ser divertido. No solo arrasaba, convencía e ilusionaba. Era un equipo que atacaba con hambre, defendía hacia adelante y jugaba con una valentía que parecía casi imprudente. La llegada de Flick marcó el nacimiento de una idea, un proyecto nuevo, una identidad moderna y una realidad que empezó a repetirse en tertulias, análisis tácticos y redes sociales. El Barça del futuro ya estaba aquí. Parecía el inicio de una nueva era, pero el fútbol tiene una regla cruel. Cuanto más alto subes las expectativas, más dura es la caída, porque una temporada después, todo ha empezado a cambiar. Las goleadas han dejado de ser rutina, las dudas han aparecido, y en la última semana el proyecto pasó de parecer imparable a ser muy vulnerable. Una humillación en la Copa del Rey, una dura derrota en Liga y un liderato que se escapaba por primera vez en muchos meses. De repente la conversación dejó de ser lo bien que jugaba el Barça y salió una pregunta muy distinta. ¿Es esta la primera crisis del Barça de Flick? Lo primero que hay que entender es que no se puede hablar de las críticas, las dudas y la falta de ritmo de este Barça sin mirar un año atrás. La temporada 24-25 no solo fue buena, fue ilusionante, excitante y por momentos fue incluso adictiva de ver. El Barça volvió a convertirse en uno de los equipos más atractivos del mundo. El equipo presionaba alto, atacaba rápido y jugaba con una energía que hacía tiempo que no se veía en el club. Hansi Flick por fin había traído de vuelta la esencia culé que todos conocemos. Los partidos del Barça volvieron a ser imprevisibles. Podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, y en el centro de todo apareció una nueva generación que terminó de encender la ilusión. Lamine Yamal dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Un extremo capaz de decidir partidos grandes con mucha facilidad, jugando como si la presión no existiera. Rafinha vivió la mejor temporada de su carrera. Más liderazgo, más gol y más impacto en los partidos importantes. Pasó de ser discutido a convertirse en uno de los jugadores más decisivos del mundo. Pedri volvió a sentirse futbolista. Más continuidad, más ritmo y más influencia. Otra vez el jugador que hace que el juego tenga sentido. Pero lo más importante no eran los nombres, era la sensación colectiva. Y esa sensación no era solo estética, también se tradujo en resultados, porque aquel Barça no solo enamoraba jugando, también ganaba. Consiguió el triplete nacional, Liga, Copa del Rey y Supercopa, un dominio doméstico que devolvía al club a una posición que llevaba años persiguiendo. Y en Europa el salto fue igual de evidente. A pesar de la dura eliminación en las semifinales de Champions League, el Barça había recuperado la competitividad real al máximo nivel. Por eso las expectativas se dispararon, por eso el hype creció tanto, y por eso lo que está pasando ahora duele mucho más. Si la 24-25 fue el nacimiento de la ilusión, la siguiente empezó de forma muy distinta. Y es que la táctica del Barça ya no sorprendía igual. Los rivales ya sabían qué esperar, sabían cómo presionar, cómo atacar la espalda de la defensa y sobre todo sabían que este equipo tenía puntos débiles. El primer golpe llegó pronto. Una derrota por 2-1 en el Santiago Bernabéu colocó al Real Madrid 5 puntos por encima en la Liga, y en Champions el equipo tocó fondo con una derrota por 3-0 ante el Chelsea. Un partido donde al equipo se le vieron más flaquezas que en todo el curso anterior. Además, los de Hansi Flick se han visto muy perjudicados con las lesiones. Las bajas de Lamine, Pedri y sobre todo Rafinha se han hecho notar. Y es que de las 7 derrotas que el Barça lleva este curso, 6 han sido con el brasileño estando lesionado o empezando desde el banquillo. Y cuando las ausencias han coincidido, el Barça ha dejado de ser aquel equipo que asfixiaba a los rivales cada fin de semana. El ataque perdió ritmo,
La presión dejó de ser constante y la circulación se volvió más lenta, y con esa pérdida de continuidad llegaron los resultados irregulares, partidos donde el Barça generaba pero no cerraba los encuentros, partidos donde concedía demasiado atrás. Y entonces llegó la semana que lo cambió todo. El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid fue sin duda el peor de la era Flick. La primera parte culé fue tan mala que permitió al Atleti marcharse 4-0 arriba, un resultado que se mantendría así hasta el pitido final y que ha dejado la eliminatoria prácticamente sentenciada. Pero pocos días después llegó otro golpe: visita a Girona, partido incómodo, ritmo alto y sensación constante de fragilidad. El Barça generó varias ocasiones, pero volvió a faltarle contundencia en las áreas. El Girona aprovechó sus momentos, castigó los errores defensivos y terminó llevándose el partido por 2-1. Una derrota que dolía aún más por lo que significaba. El liderato de la liga que tanto había costado recuperar se escapaba por primera vez en mucho tiempo. Y es que en tan solo 4 días la narrativa cambió por completo, porque el Barça dejó de ser favorito a todo y empezó a ser un equipo que debía demostrar poder sostener lo que había mostrado hasta ahora. Y visto lo visto, no parece tarea fácil. Varios analistas tácticos han coincidido en lo mismo durante las últimas semanas. El Barça no ha cambiado tanto, son los rivales los que han aprendido a jugar contra su sistema. El primer gran punto débil es el más obvio: la defensa extremadamente adelantada. El Barça vive con la línea defensiva muy alta, una apuesta agresiva que funcionó de maravilla cuando el equipo presionaba como una manada de perros. El problema llega cuando la presión pierde sincronía, porque si el mediocentro rival recibe sin presión, encuentra autopistas gigantes a la espalda de la defensa. Y eso es exactamente lo que ha pasado en casi cada partido de la temporada. Uno de los ejemplos más claros llegó en el Bernabéu. El Real Madrid no intentó discutir la posesión o dominar el partido, simplemente esperó el momento para correr. En el primer gol blanco, Bellingham consigue girarse fácilmente y supera toda la defensa culé con un pase a su espalda, un patrón que se ha repetido varias veces en lo que va de curso. Contra el Chelsea surgió otro de los problemas más recurrentes: la falta de concentración defensiva. Y es que en los 3 goles londinenses hay como mínimo un jugador blaugrana que comete un error. Y otro de los grandes problemas es la falta de ritmo ofensivo. El Barça de Flick necesita jugar rápido para ser peligroso. Necesita que Pedri acelere, que Lamine encare y que Rafinha rompa el espacio. Pero cuando faltan esas piezas, el equipo pierde velocidad de circulación y el sistema empieza a atascarse. Esto se vio muy claro ante el Girona. El Barça tuvo posesión y tuvo tramos de dominio, pero el partido nunca se jugó a su ritmo. El Girona, como tantos otros equipos, consiguió bajar las pulsaciones del partido con un bloque medio, líneas juntas, pocos espacios interiores y transiciones constantes. Y los errores blaugranas acabaron llegando, porque aquí aparece otro de los problemas que más se repiten: la falta de contundencia en las áreas. El Barça genera ocasiones clarísimas, pero necesita demasiado para marcar y concede muy fácil atrás. Una diferencia brutal respecto a la temporada anterior, donde el equipo castigaba cada error rival y constantemente dejaba a los delanteros contrarios en fuera de juego. Pero si hay un solo partido que resume a la perfección todos los errores que están ocurriendo en este Barça, ese es el 4-0 ante el Atlético de Madrid. Porque no fue solo una mala noche, fue una humillación táctica. El FC Barcelona salió con su identidad habitual: línea defensiva altísima, laterales muy altos y presión agresiva en campo rival. El problema es que el Atlético de Madrid contrarrestó el estilo culé a la perfección. En los primeros 45 minutos se vio un patrón que se repitió una y otra vez: una banda izquierda convertida en una autopista. La línea defensiva estaba tan adelantada y en desventaja que cada transición se convertía en medio gol. Y
Y otro de los grandes problemas fue la falta de sincronización en la presión que ya hemos comentado. Cuando el primer salto llegaba medio segundo tarde, el bloque entero quedaba expuesto. Y esto es algo que cada vez es más evidente. El sistema de Flick es extremadamente dependiente de la coordinación perfecta. Si 11 jugadores presionan como uno solo, el rival no puede salir. Pero si uno solo llega tarde, el equipo se vuelve muy débil. Contra el Atlético, esa fragilidad fue notoria. Ese partido supuso el día en el que el proyecto mostró sus límites más claros, porque la valentía sin control se convierte en vulnerabilidad. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a ver en esta versión del Barça. A veces las crisis no llegan para destruir un proyecto, llegan para decirte hasta dónde puedes llegar de verdad, porque este Barça no ha dejado de ser reconocible, valiente o ambicioso, pero sí ha dejado de ser indestructible. El sistema que revolucionó Europa ya no es igual de efectivo, y si se quiere seguir compitiendo al máximo nivel, habrá que ajustarlo. Y es que esa es justo la diferencia entre un equipo ilusionante y un equipo que aspira a dominar una era. Los rivales han aprendido, las lesiones han castigado y las debilidades han salido a la superficie. Y quizá esa es la mejor noticia posible, porque todos los grandes equipos que han dominado el fútbol pasaron por un momento así. El momento en el que el proyecto necesita dar un paso adelante. La verdadera pregunta no es si el Barça está en crisis, es si será capaz de evolucionar y superar el bache, porque las crisis separan a los buenos equipos de los equipos que marcan épocas. Y esta puede ser la primera gran prueba del Barça de Flick.